Feliz sábado. Sentimos agradecidos en esta mañana gloriosa de sábado de estar aquí con ustedes. Siempre que vengo a mi iglesia, recuerdo los momentos cuando todo comenzó y ver realmente a los que me vieron llegar y a los que aún llegaron después de mí. He visto que Dios ha sido bueno con nosotros. Así que para mí es un gozo estar aquí en esta mañana de sábado con ustedes. Siempre que puedo y me hacen la invitación, aquí estamos. Yo quisiera que en esta oportunidad podamos orar para que el mensaje de la mañana que vamos con ustedes a compartir sea de bendición para la iglesia, para los amigos. De paso, quisiera saber si hay amigos presentes en esta mañana. ¿Tenemos amigos de la iglesia? ¿Amigos o amigas de la iglesia que aún no son bautizados o bautizadas? O que tenemos dos jovencitas, tenemos aquí dos caballeros. Yo quisiera hacerle un regalo a cada uno de ellos. Traje el famoso El Camino a Cristo, una joya. Ese libro uno lo lee, lo relee y como que nunca termina porque es una bendición. Y yo quisiera que un diácono, diaconisa, me pueda colaborar en esta entrega de esta joya que llamamos El Camino a Cristo. Me dice que son 4 personas, ¿sí? 4. Si hay más me avisan, pero este libro lo he leído no sé ni cuántas veces, pero yo creo que ya voy por la 15 o 20 promedio. Y siempre que lo leo, mi vida espiritual se reenfoca. Porque la misión y el plan de este libro es enfocarnos siempre en el Señor. Si faltan más, me avisan que tenemos todavía algunos más para que ellos sean bendecidos, no solamente con el mensaje hablado, sino también con el mensaje escrito, que creo que será de bendición para cada uno de ellos. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Padre bueno, en esta mañana de sábado queremos agradecerte. Gracias, Señor, porque nos ha permitido reunirnos en este lugar. Gracias por los hermanos que han perseverado en la fe. Gracias por lo que se han sumado en el camino. Y rogamos, Señor, que los amigos presentes, las palabras que vamos a comunicar en esta mañana puedan ser de ayuda para su vida espiritual y que también les ayude a crecer en la gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En los últimos días he estado hablando de un mensaje que considero que es de mucha bendición para la iglesia. Y realmente siempre que comparto el mensaje, Dios siempre me da como la confirmación de que continúe presentando su palabra en esa dirección. Aunque sabemos que la Biblia es un todo incluido, siempre hay mensajes que son muy, muy básicos en lo que tiene que ver con la salvación. Y en esta mañana, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, de manera especial, hemos encontrado allí quizás una porción de la Biblia que nos ayuda a enfocarnos más en el Señor. Yo le invito al que tenga su Biblia a mano o algún dispositivo electrónico que me acompañe para que juntos podamos ver el mensaje de Dios para nosotros. Efesios capítulo 4, pero yo quiero leer la introducción de cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. El capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús,
que están en Éfeso. O sea, Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso diciendo a los santos y fieles que están en Cristo. ¿Están dónde? Porque esa frase en Cristo no es una frase en la que podamos definir lo que está como en relación a Jesús, sino más bien está enfocado a personas que están en Jesús de manera locativa, o sea, en Cristo. Y Efesios, creo como algunas 30 o 32 veces, aparece esa frase en Cristo, porque el apóstol Pablo quería destacar que no es lo mismo estar quizás con él o estar en él. Y por tal razón, vamos al capítulo 4, que es donde vamos a estar compartiendo el tema de la mañana. Capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y yo quiero en esta mañana destacar 3 puntos importantes. Número 1, dice: despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es? ¿Despojado de qué? Del viejo hombre. El primer punto es que estamos llamados a despojarnos del viejo hombre. Y cuando hablamos del viejo hombre, bueno, y tomamos en consideración lo que tiene que ver con el plan de salvación, el viejo hombre tiene que ver con la vieja vida. Y la vieja vida está envuelta en una vida que está integrada con un todo. No es una porción sí y otra no. Cuando habla de la vieja vida, se refiere al todo de una persona, sin dejar nada hacia un lado. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre, también da a entender que hay un hombre nuevo. Al principio, cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, ustedes recordarán que el Señor, en la misma creación, algunos decimos: ¿por qué Dios no, cuando Adán pecó, no destruyó a Adán y hizo un hombre nuevo? Decimos eso, ¿sí o no? Pero realmente Dios no destruyó a Adán, pero Dios sí creó un hombre nuevo. Oigan bien, Él no destruyó a Adán, pero sí Él hizo a un hombre nuevo. Porque si la Biblia dice que despojado del viejo hombre, está dejando entredicho que hay una nueva creación de un hombre nuevo. Por eso, y dice el versículo número 18, entendiendo, dice el apóstol, dice: teniendo
estando en la vanidad de nuestra mente. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El primer punto a destacar cuando nos concentramos en el viejo hombre está envuelto en la vanidad de la mente. La mente es la capital ¿de qué? Del cuerpo. Todo lo que fluye en la vida del ser humano, ¿a dónde comienza? Aquí. Por eso la Biblia dice, esa gente que andan en la vanidad de su mente. Y dice Pablo, no debemos seguir en la vida de los gentiles, en la vanidad de su mente, lo que aún no han conocido todavía a Dios. Dice ahora, esa mente debe ser renovada, porque si nos quedamos en esa vida, en esa mente, es posible que haya un fracaso. De manera que cuando también analizamos el capítulo 2 de Efesios, dice la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste, ¿en quién? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La Biblia está describiendo a una persona con otra vida, en otro tiempo, con otra mente, pero lo está describiendo como un todo, para luego reenfocar lo que el apóstol Pablo a nivel inicial dijo a los santos que están en Cristo, porque es posible que podamos tener todo el conocimiento, porque no se opone al conocimiento, siempre y cuando ese conocimiento esté fundado en Cristo. Porque en el tiempo en el cual Pablo le escribió a los efesios, ellos eran personas muy educadas y preparadas, tenían todos los conocimientos e información. Pero dice el apóstol Pablo que aunque eso no era malo en sí, no era suficiente para ser salvado. De manera que dice el versículo 3, entre ellos también vivíamos, ¿quiénes? Nosotros, todo lo que ya hemos sido bautizados, vivíamos en ese mundo, vivíamos en esa vida, vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, y éramos por naturaleza, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién? Hijo de ira. Lo mismo que los demás. Le está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo lo que éramos antes y lo que somos ahora. Pero lo que somos ahora está relacionado con lo que Dios quiere que seamos. Dice el versículo, el punto número 2, el capítulo 4, dice así. Dice que renovado en el espíritu de vuestra mente, versículo 23, y vestido del nuevo hombre creado, ¿según quién? Renovado y vestido del nuevo hombre creado, ¿según quién? Según Dios. Ahora vemos que la creación a la que Dios se refiere es la nueva creación. Es el punto número 2. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el texto está diciendo, la nueva criatura es Jesús. La nueva creación es Jesús. Y si yo estoy en Él, entonces soy nueva criatura. Algunos pensamos que la nueva criatura tiene que ver con una mejoría de la vida. Tiene que ver con una modificación de la vida antigua. Y la Biblia no relaciona la vida antigua con la nueva, sino que la separa. Despojado del viejo hombre, viciado,
en su mundo y vestido del nuevo hombre. O sea, hace una separación muy marcada entre una vida y la otra vida. Pero es posible que la vida biológica principal por la cual todos nacemos, nos podemos concentrar en esa vida y en vez de buscar una nueva vida, nos quedamos en la vida vieja, pero lo que hacemos es que la modificamos, la pintamos, le damos forma, pero sigue siendo la misma vida. Y el Señor está hablando de una nueva vida. La nueva vida es Jesús. La creación nueva, ¿quién es? Jesús. Por lo tanto, ya si yo quiero vida nueva, yo debo aceptar a Jesús. No como una teoría, sino como una persona o una propuesta de Dios. Y lo que hacemos generalmente es que nos quedamos en la vieja vida, modificada, mejorada, adornada, pero sigue siendo la misma vida. Y el plan de Dios es un cambio de naturaleza. La vieja vida es una naturaleza como pecaminosa. La vida nueva es una espiritual y es Jesús. De manera que es cambiar de una a la otra. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Para pasar al nuevo hombre, dice lo que dijimos al principio, despojado del viejo hombre. Cuando yo renuncio a la vida que yo recibí, cuando yo me despojo, cuando yo niego la vida que recibí al principio y la vanidad de mi mente, entonces estoy dispuesto a recibir la vida nueva. Si no hay renuncia a la vida vieja, no hay presencia de la vida nueva en mi corazón. Para que haya vida nueva, tiene que haber renuncia a la vida pasada. ¿Qué debe de haber? Renuncia. Y dice Lucas 9:23, dice que nosotros estamos llamados, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Gracias. Niéguese a sí mismo. Cuando una persona habla en negarse a sí mismo, ¿qué implica eso? Ya no son tus planes. ¿Qué es lo que no son? No son mis proyectos, no son mis sentimientos, ya no soy yo, porque yo estoy renunciando a una persona que tenía sentimientos, tenía planes, proyectos, pero estoy renunciando a mí mismo para darle lugar a una persona nueva, a una creación nueva que Dios hizo y que es Jesucristo. Recuerdan que Jesús fue engendrado, pero fue la única persona que pudo unificar lo humano y lo divino. Y la salvación es unir a Dios con el hombre. Y el hombre en su condición natural no puede convivir con Dios en su estado natural porque no soporta la presencia de Dios. Y ahora, para que se cumpla eso en mi vida, yo debo renunciar a la vida primera, a la vida vieja, negar la vida vieja. Y aunque yo la niegue, estará siempre presente. Mi trabajo siempre debe ser someter la vieja vida para que la vida nueva, que es Jesús, vive en mi corazón. Y esa dinámica que ocurre en la vida del cristiano va a ocurrir hasta el día que muera físicamente. Hay una lucha entre la vida vieja y la nueva, pero yo soy quien decido a quién le doy preferencia. Y la vida vieja está fundada en el yo. Por eso hay que renunciar a todo, tomar la cruz y seguir ¿a quién? A Jesús. Y dice que la muerte de cruz es una muerte lenta. ¿Cómo es? Una muerte lenta y dolorosa. O sea que cuando yo renuncio a mí mismo, no es fácil.
porque es en carne viva. Dice, estamos llamados a presentarnos a Dios como sacrificio vivo. O sea, yo voy a sentir cuando yo renuncio a algo, yo siento que estoy negando mi vida, porque cuando yo renuncio a algo que me gusta, estoy negando mi vida y le doy a Dios la preferencia. Por eso, número 1, estamos llamados a despojarnos ¿de qué? ¿De la qué? De la vieja vida, y podamos entrar y vivir en la nueva vida que es Jesucristo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está concentrado en lo que tiene que ver con la nueva vida, dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver qué dice. Efesios, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor. Aún estando nosotros muertos en pecados y delitos, nos dio vida ¿cómo? Nos dio vida ¿cómo? Juntamente con Cristo. No dice nos dio vida aparte de Cristo. Oh, no. Nos dio vida ¿cómo? Juntamente con Cristo. ¿Ustedes creen que hay vida sin Jesús? No hay vida sin Jesús. Si una persona quiere tener vida, ¿qué necesita? A Jesús no como una teoría, sino como una persona. ¿Cómo qué? Como una persona. Recuerden que la única persona en el universo que tiene la combinación perfecta, que unir lo humano con lo divino, ¿quién es? Si yo quiero vida, la única persona es Jesucristo, porque este es el único que tiene la unidad entre lo humano y lo divino, porque el pecado al principio separó al hombre ¿de quién? De Dios, y ya no hay manera de conectarlo si no es a través de Jesucristo. Y ya Dios lo hizo a través de Jesucristo. Ahora, si yo acepto a Jesús en mi vida, ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Por eso el tema de la mañana es vivos en Jesús. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora mi vida no es mi vida. Mi vida es Cristo. Porque ya no vivo ¿quién? Ahora son los planes ¿de quién? De Jesús. Son los pensamientos, las ideas, las estrategias, son las del Señor, no las mías. Porque ya yo renuncié a la vieja vida y acepté la nueva vida, que la nueva vida tiene que vivir y la vida tiene que morir. Y eso me toca a mí decidirlo. Yo entonces decido y digo, bueno, Señor, yo quiero hacer esto, aquello, lo otro. Esa es la vieja vida. Pero digo, no es como yo quiera, Señor, es como tú quieras ahora. Esa es la dinámica que debe ocurrir en nosotros. No es como yo quiera, es como tú quieras. En una ocasión, estaba en la universidad y habían hecho una solicitud para que todo el que quisiera quedarse en el verano trabajando enviara una carta a la administración de la universidad para que ellos confirmen si se va a quedar trabajando o no. Porque el que trabajaba en verano garantizaba estudiar el próximo semestre. Y todo el mundo comenzó a hacer la carta para enviarla a la administración de la universidad. Yo dije lo siguiente, Señor, si tú quieres que yo me quede aquí trabajando en el verano, que me lo pidan ellos a mí. Yo quería que Dios me confirmara dónde Él quiere que yo esté. Porque aunque mis planes eran quedarme, lo que garantiza mi éxito es lo que Dios quiere para mí. Y dije, Señor, que me lo pidan ellos a mí. Eso fue un lunes, recuerdo como ahora. Y los compañeros haciendo la carta. ¿Y tú, Fred, en qué estás? No. Yo tranquilo, porque yo oré, hablé con el Señor, decía en mi mente, y estoy esperando una confirmación. Pasó martes, miércoles, jueves, viernes en la tarde,
Me dice un administrador de los tres, me pregunta, Freddy, ¿te quedarás con otro aquí en el verano? Le dije, aún no lo sé. Fue una pregunta tentativa porque yo quería quedarme y dije, si me lo pide, me voy a quedar. Pero él me preguntó, no me pidió. Yo dije, aún no lo sé todavía. O sea, tuve que ser muy sabio para discernir entre la voz de Dios y la voz posiblemente de quién, quizá del otro o de mí, o lo que yo quería para mí. Aún no lo sé todavía. Eso fue la puesta de sol el viernes, tardecita. El sábado en la tardecita, después de la puesta de sol, me llama el rector y me pide que me quede allá en el verano. Yo podía mandar la carta, ¿sí o no? Y me podían decir que me quedara, pero no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiera para mi vida. Porque si ya no vivo yo, vive Jesús en mí, ahora yo tengo que confirmar lo que Dios quiere para mi vida. No lo que tú quieras para la mía, porque ahora es Cristo en mí. Y yo a veces digo a los compañeros, pastores, yo les digo, cuando yo era cristiano, porque cristiano es alguien que depende completamente del Señor. A veces cuando sabemos un poquito de Biblia, nos independizamos de Dios. Yo me sé la Biblia, yo la conozco y yo me independizo. Y la Biblia está diseñada para cuando yo la voy a leer, para yo ver mi limitación, mi incapacidad y yo ver el poder de Dios. Y mientras más leo la Biblia, debo ser más dependiente de Dios. Pero algunos, mientras más leemos, más nos independizamos de Dios. Y el peligro del saber está cuando creemos que tenemos una mente brillante, conocemos todas las cosas. Eso es bueno. Pero el conocimiento no es para separarme de Dios, es para ligarme más a Jesús. Mientras más yo conozco de Dios, más veo mi imperfección y más veo su poder. Por lo tanto, por eso el apóstol Pablo está llamando a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con una vida conectada con el Señor. Yo pregunto, ¿y pudiera contarle testimonio y experiencia vivida cuando uno consulta a Dios y uno espera en el Señor? Él responde. Ahora, ¿por qué no hacemos más consulta a Dios? ¿Por qué no interactuar más con Jesús? Porque la vida cristiana es una experiencia con Jesús. ¿Qué es lo que es? Ahora yo camino con Cristo y yo mantengo una comunicación, una interacción permanente. Y miren, la mente está diseñada para conservar comunión solamente con Jesús. Solamente Dios conoce tu pensamiento. ¿Sí o no? De manera que la mente está diseñada ¿para qué? Para hablar con quién. Donde fluyen los pensamientos, las ideas, los proyectos. ¿Dónde es? Aquí. Entonces, ahí Dios se encuentra contigo para diseñar el plan para tu vida. Aquí, donde nadie puede entrar. Solamente ¿quién? Tú y Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios ha hecho todo para los seres humanos? O sea, la mente está hecha para una comunión con Dios. Mientras usted camina, puede hablar con Dios. Mientras usted piensa algo, allí habla con el Señor. Hay una comunicación, una interacción permanente. Ahora, la predicación del Evangelio es contarle a otro lo que Dios ha hecho por mí, lo que está haciendo por mí y lo que va a hacer por mí. Esa es la predicación de ¿qué? Del Evangelio. Algunos decimos, debemos predicar lo que vivimos. Y el Evangelio no es algo, el Evangelio es alguien. ¿Quién es? Pero cuando yo debo vivir lo que predico, yo debo vivir a Jesús. Porque a quien yo predico, ¿quién es? A Jesús. Y si lo vivo, lo predico, porque la vida nuestra es un testimonio
de lo que somos con Jesús. La predicación no es un día ir a un estudio bíblico, no. La predicación es una vida que no deja de anunciar a Jesucristo, porque ahora la gente tendrán que ver a Jesús en tu vida y en la mía, porque la misión del evangelio es presentarle a Jesús a la gente. ¿Y cómo lo hago? Dejando que Jesús vive en mí. ¿Y la gente qué van a ver? A Jesús. Porque la misión de Jesús en la tierra era que la gente vieran a Dios en él. ¿Cuál era? Que la gente viera a quién. Como que dice uno, muéstranos al Padre. ¿Y qué pasa? ¿Y qué dice Jesús? El que me ha visto a mí, porque él y yo, ¿qué somos? Yo soy en él y él en mí. De manera que Jesús como hombre no hizo nada de sí mismo. Dice Juan, nada hago de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. O sea, Jesús fue el ejemplo viviente de una persona en la cual Dios vive en él o en ella. Él dijo que ya no vivía él, que vivía Dios en él. A veces Pablo, ya no vivo yo. ¿Qué mire ahora? Cristo en mí. Lo mismo en otra dirección, pero lo mismo. Jesús es mi ejemplo en dirección en que él se sometió al Padre. Él no se complació a sí mismo. En la cruz él dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Ese era Jesús. Pero él dijo, no como yo quiera. Ese era Jesús, sino como tú quieras. Esa lucha es la misma que va a ocurrir en tu vida y en la mía. Señor, yo quiero comprar un carro. Pero tú eres que sabe, Señor. Ahí yo quiero. Tú eres que sabe. Porque no es como yo quiera, como tú quieras. Señor, yo quiero una esposa, un esposo. Yo quiero, pero como tú quieras, no como yo quiera. Siempre debe haber una renuncia consciente. Hay que decirle a Dios, no es como yo quiera, es como tú quieras, Señor. Y esa vida, cuando esa vida se viva en la iglesia, y Jesús esté en tu vida y en la mía, y Él reine en nosotros, seremos uno en Jesús. Porque el mismo Jesús que estará en tu vida, en la tuya y en la mía, nos va a guiar por el camino similar. Mismo camino, no la diferencia, porque Él dice que somos uno en Jesús. La unidad no es solamente en el sentido de que estamos reunidos, no. La unidad es en Cristo. Todo el que está en Jesús es uno. De paso, Él dice, Señor, yo oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno en nosotros. Y el mundo pueda creer que tú me enviaste. La gente lo que quiere ver es a Jesús. No a mí, no a ti. Y cuando algo ocurre en tu vida, tú debes estar consciente de que no eres tú, de que es Jesús en tu vida. Por eso los discípulos decían, no somos nosotros, es Jesús. Por lo tanto, el Pentecostés trajo al Consolador y Él trajo a Jesús a nosotros. Por eso Jesús dice que estaría con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? O sea, Jesús está en cada corazón donde le hemos dado el lugar que Él se merece. Él está con nosotros y está en nosotros. Por eso dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea, Jesús quiere entrar en tu vida y en la mía. No es un tema, aunque no lo tenemos físicamente, pero dice que Él viene a través del Espíritu Santo, porque la vida que tenemos viene a través del Espíritu Santo.
Él es quien da vida. En el principio, cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo hizo? Y se sopló el aliento de vida, que es el mismo Espíritu de Dios, lo sopló y el hombre fue ¿qué? Un ser viviente. Cuando el pecado entró al mundo, entonces separación. Dios no está en el ser humano como un todo, sino que entró el espíritu del enemigo en nosotros. De paso, dice la palabra que no todo el mundo es hijo de Dios. Los hijos de Dios somos los que ya hemos pasado de muerte a vida. Amados, ahora somos ¿qué? Si dice ahora es porque hubo un momento en que no éramos hijos, éramos creación de Dios, pero dice amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Ya esa manifestación de Dios será un día más abundante. Ahora es en parte porque aunque estamos en Jesús, somos pecadores. Seguimos pecando. Pero el pecado no se mide del punto de vista solamente de acto, sino de un estado. Mientras yo someto al yo y me despojo del viejo hombre, no hay pecado. El pecado viene cuando el hombre actúa. El pecado viene cuando ¿qué? Cuando el hombre ¿cómo? Actúa. Por eso nuestra misión es someternos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Cuando me someto a Dios, entonces el diablo no puede estar. ¿Quién llega? Jesús. Y cuando Jesús llega y Él está, no puede haber nada ni nadie. Cuando Dios está en tu vida, no hace falta nada ni nadie, porque Jesús lo llena todo. La luz y las tinieblas. Todo el que está sin Cristo está como en tiniebla. Cuando llega la luz, que es Jesús, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va. No hay comunión entre la luz y la tiniebla. No hay comunión. Cuando está Jesús, no puede haber oscuridad. Por eso, en esta mañana, el llamado sería, en primer lugar, a renunciar a la vieja vida. Amén. Renuncia. No se detenga a mejoramiento. Haga una renuncia completa. El que no está dispuesto a dejar papá, mamá, hermano, hermana, esposo, esposa, aún su propia vida, no es digno. O sea, el Señor coloca lo que es más importante y lo pone en un segundo plano y pone a Jesús en un primer plano. Por encima de todo, ¿quién debe de estar? Jesús. Jesús debe ser el primero en tu vida y en la mía. Por eso Él dijo, aprendan de mí, que soy manso. ¿Qué más? Una persona mansa, una persona humilde, es alguien que siempre reconoce a un superior. El humilde, no el pobrecito. El humilde es aquel que siempre reconoce al que más sabe. Yo pregunto en esta mañana, ¿quién es el que más sabe? ¿En qué momento Dios no sabe nada? Dios siempre es el que más sabe. Si Dios es el que más sabe, entonces si soy humilde, ¿qué voy a hacer? Siempre lo voy a consultar a Él. ¿Cuándo? Siempre. Para las cosas que son sencillas, que son muy simples, consulte a Dios. Para lo que es difícil, consulte a Dios. Porque Dios sabe en todo nivel más que nosotros. Ahora el arrogante, el autosuficiente, no consulta. Él hace las cosas que él cree que debe de hacer. Pero hay caminos que parecen como, y su fin como es. Y el camino de Dios a veces parece contrario, pero es de vida. No siempre habrá claridad,
Pero si es el plan de Dios, confiemos en Él y Él hará por nosotros. ¿Les gustaría que oremos en esta mañana para que podamos pasar del viejo hombre al nuevo en Jesús? Estemos de pie y oremos en esta mañana. Padre amado, en esta hora, Señor, queremos agradecer. Gracias por las palabras que hemos recibido de ti. Gracias por la invitación que nos ha hecho a renunciar al viejo hombre y aceptar al nuevo, que es Jesucristo. Que podamos, Señor, en esta oportunidad, podamos negar a todo lo que se oponga a ti y podamos darte a ti el primer lugar en nosotros. Que cada hermano, cada amigo en esta mañana se comprometa con el cielo a una relación estrecha contigo. Que si conservamos esa comunicación permanente 24/7 contigo, Señor, seremos más que vencedores. Porque todo lo podemos en Jesús que nos fortalece. Que cada miembro de iglesia, cada amigo presente, podamos permanecer en Jesús para que el mundo pueda ver a Jesús en nosotros. Que la bendición de lo alto os acompañe en esta mañana y siempre. Amén. Dios bendiga a cada uno en esta mañana y siempre.